Muy buenos días. Dios les siga bendiciendo, hermanos, personas que nos acompañan. Sean todos bienvenidos. Es un, es un gusto el poder nuevamente ver a algunos y aquellos que nos visitan por primera vez. Sean todos bienvenidos. Este es un lugar donde abrimos las escrituras, nos guiamos por ellas, tratamos de ponerlas por obra. Y pues qué bueno que hoy has dedicado tiempo has apartado un momento en este día para poder acompañarnos a darle gracias a Dios, como ya escuchamos la introducción del hermano, la alabanza. Pues creo que Dios ha sido muy bueno con cada uno de nosotros y es bueno darle la honra y la gloria a Él, ¿verdad? A lo largo de todo este tiempo, todo este año, pues ha sido bueno con la mayoría de nosotros, y prueba de ello es de que estás aquí, hoy estás aquí, y eso pues es por la pura misericordia de Dios, ¿verdad? Que tú te encuentras hoy aquí. Muchos quisieran estar ocupando la silla que tú ocupas y pues ya no pueden, algunos ya no pudieron, algunos otros hoy no pueden asistir. Pero tú que estás aquí, olvídate de lo que dejaste en casa, olvídate de aquello que a lo mejor te preocupa. Y si traes un corazón agradecido, un corazón que realmente quiera darle gracias a Dios, no únicamente por lo bueno, decía el hermano, ¿verdad?, sino también por aquellas circunstancias que a lo mejor afectaron nuestra salud, afectaron nuestra vida, pero gracias a ello, pues hoy podemos venir con un corazón agradecido. Y vamos a iniciar esta actividad, la palabra de Dios, vamos a iniciarla con el Salmo 100. Salmo 100. Hoy quisiera compartirles, no con la Biblia que normalmente usamos, la versión 60. Hoy les voy a compartir la palabra de Dios con una Biblia que me regalaron hace años. Era una difunta hermana de 97 años, me hizo el favor su hija de regalarme esta Biblia. Es una Biblia que normalmente se usa en el catolicismo, pero hoy quiero compartirles a través de esta Biblia para poder entenderlo. Hoy que nos visitan varias personas que a lo mejor no conocen esta denominación cristiana, nosotros somos cristianos, y queremos compartirles con la Biblia católica las citas que hoy vamos a leer. ¿Por qué lo queremos hacer de esta manera? Porque la Biblia es la misma, hermano. Los 66 libros de la Biblia, versión 60, que normalmente usamos, esos 66 libros los trae la Biblia católica y dicen exactamente lo mismo. Cambian algunas palabritas, pero el significado es lo mismo, ¿sí? Entonces por eso me atreví a hacerlo, ¿sí? El Salmo 100 en tu Biblia es el Salmo 100, en la Biblia católica es el Salmo 99. Ahí varía un poquito el número, pero la traducción es la misma, fíjate. Salmo 100, versículo 4, ¿sí? Versículo 4 dice de esta manera: entrar por sus puertas cantando alabanzas, venir a sus atrios entonando himnos y tributarle acciones de gracias, bendecir su nombre, porque es un Señor lleno de bondad, es eterna su misericordia y su verdad resplandece de generación en generación. Si tú te das cuenta, el significado del lenguaje que usa esta Biblia es el mismo, ¿verdad? Dice la versión nuestra, la 60, entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas, alabarle, bendecir su nombre,
porque Jehová es bueno para siempre, es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a meditar porque dice la palabra de Dios que vengamos hoy que has venido a este lugar. Bueno, ya le cantamos, ya le agradecimos en forma de alabanza, ¿verdad? Ya entonamos alabanzas muy hermosas, dimos gracias a Dios a través de ellas, pero hoy queremos también meditar en su palabra. Hoy queremos también darle gracias a través de la palabra de Dios, y pues eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Dios es bueno, su misericordia es para siempre, y su verdad es la que queremos que resplandezca delante de nosotros. Bueno, pues vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedirle a Dios que nos hable a través de su palabra. Hoy no vamos a tener escuela dominical, hermanos, como normalmente se hace. Hoy los niños se van a quedar con nosotros. Creo que también es lícito que las maestras de escuela dominical hoy le agradezcan a Dios por un año más de servicio que le han prestado, y por eso se van a quedar con nosotros, pero dentro de 8 días ya reanudan la escuela dominical, y además creo que las maestras les han preparado algo al final, sí. Les van a dar un pequeño obsequio las maestras a todos los niños, entonces les invitamos a que estén tranquilitos, nos aguanten un ratito, sí, y estemos pues dispuestos a estar poniendo atención a la palabra. Posteriormente, después de la prédica, vamos a tener la acción de gracias para que en tus propias palabras, según el corazón que traigas, según cómo vengas hoy, tú mismo le agradezcas a Dios. Sí, todos vamos a estar orando, nadie te va a estar mirando, nadie va a estar mirando a unos al otro, sino vamos a dar un tiempo de oración. Claro, yo voy a estar dirigiendo la palabra, la oración, pero les vamos a dar oportunidad a que todos aquellos hermanos que estén agradecidos con Dios, todas aquellas personas que nos visitan, que quieran darle gracias a Dios, pues eleven su voz y le den gracias a Dios. No vamos a estar amontonándonos unos a otros en la oración, sino que en orden, dice 1 Corintios 14:40, que se haga todo en orden, ¿sí? Y decentemente, para que escuchemos también, pongamos atención a aquel hermano, a aquella hermana, a aquella persona que está agradecida con Dios. ¿Por qué le quiere agradecer? ¿Verdad? Y probablemente tú te lleves esta carga, esta responsabilidad, y ores por esa persona también en casa, ¿verdad? Bueno, pues vamos a pedirle a Dios que no salgamos como hayamos venido, sino que salgamos bendecidos, salgamos agradecidos y salgamos con algo de la palabra de Dios, un consejo adecuado para nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios. Gracias, amado Señor, porque nos has traído hasta este lugar, Señor. Padre, gracias por cada uno de los hermanos que se han esforzado en asistir, Señor, por cada una de las personas que hoy tienes aquí, Señor, porque pues las inclemencias del tiempo, Señor, son difíciles, pero tú has puesto en el corazón de cada uno de los que estamos aquí venir a agradecerte, venir a darte la honra y la gloria como tú te mereces. Padre, permite que tu espíritu fluya libremente a través de este lugar, Señor, que, amado Dios, únicamente uses mis labios como un instrumento, Señor, para bendecirte, para alabarte, para glorificarte, Señor, para exponer tu palabra como tú quieres, Señor, no como mi mente y mi corazón lo quiere hacer, sino sean, Padre, las palabras que salgan bendecidas por ti, salgan inspiradas por ti, amado Dios, que los ejemplos que podamos dar, Señor, sean muy claros, Señor, y que bendigan el alma y el corazón de cada hermano, de cada persona que hoy nos acompaña, Señor. Muchas gracias, Señor, porque podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos has traído, Señor.
Gracias, Dios, en el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Pues veíamos en el Salmo 104, veíamos que entremos por sus puertas con acción de gracias, ¿verdad? O sea, no nada más con buenas intenciones, sino también con acciones que bendigan a otros, con acciones que vengan de parte de Dios, ¿sí? Y bueno, creo que una de esas acciones tú ya la estás haciendo porque ya estás aquí. Hoy tú has venido, porque pues te invitaron, has venido porque normalmente te empiezas a congregar aquí, o normalmente te congregas, o has visto que se hacen servicios aquí. Por eso a lo mejor te nació la curiosidad, o a lo mejor alguien te hizo la invitación directamente. Eso es bueno, ¿verdad? Porque es una acción que tú estás llevando a cabo. Pero lo más importante no es que cómo vienes o cómo estás. Lo más importante es que vengas con un corazón agradecido hacia Dios. No para aquel que te invitó, no para aquel que que conoces, sino realmente que vengas con ese corazón agradecido con Dios por todo lo que hizo a lo largo de este año en tu vida. Y todo es todo, hermano. Cosas buenas y cosas malas. Pero lo más importante es que Dios te ha prestado la vida. Y hoy estás aquí. Sí, a lo mejor con luchas, con pruebas, a lo mejor disminuido de salud, sí, pero estás aquí. Sí. Y eso ya es motivo de agradecimiento hacia Dios. ¿Sí? A lo mejor en escasez material o en abundancia, decía el hermano también. Bueno, a lo mejor este año conociste a Dios, que es lo más maravilloso que le puede pasar al ser humano. Conocer a Dios, encontrar a ese Salvador que vino a este mundo, ¿sí? O a lo mejor vienes agradecido porque te sanó de una enfermedad, o te libró de un accidente, o tuviste un accidente y gracias a Dios saliste ileso. Qué bueno, eso es de parte de Dios porque Dios todo lo permite. ¿Sí? ¿Para qué? Con un propósito. Que no olvidemos ninguno de sus beneficios. Que no olvidemos nada de lo que Dios ha hecho. ¿Sí? O a lo mejor te dio un trabajo estable. Qué bueno, qué maravilloso, que a lo mejor tengas un trabajo que esté supliendo tus necesidades, o a lo mejor te dio una pareja, ¿sí? O te dio un hijo o una hija, o te dio una nueva familia en Cristo Jesús. Eso es maravilloso también. O te estás reconciliando con Dios. Qué bueno. Y como decía la alabanza que cantábamos, Dios va a terminar esa obra que está iniciando en tu vida. Si tú le tienes fe a Dios, si tú pones ese arrepentimiento y esa fe en Cristo Jesús, Dios va a terminar la obra. ¿Verdad? Va a terminar la obra no únicamente contigo, a lo mejor con tu familia, a lo mejor con tu esposa, con tus hijos, ¿sí? Bueno, esto es parte de la misericordia de Dios, es parte de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Bueno, a lo mejor te dio la oportunidad de continuar tus estudios, gracias. Gracias porque Dios es bueno, o porque concluiste a lo mejor alguna carrera, o la preparatoria, o la secundaria, o la primaria. Eso también es motivo de agradecerle a Dios, sobre todo los pequeños, enseñarles a ser agradecidos. Y pues Dios es bueno, Dios ha sido maravilloso con nosotros. Entonces, pues hoy es la oportunidad de darle gracias a Dios. Efesios 5:20 dice que demos siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Por todo, dice, por lo bueno y también por lo malo, ¿sí? Todo lo bueno que Dios te dio a lo largo de este año, bueno, te mostró su amor,
también su misericordia. Bueno, pues por eso tienes que estar agradecido. Te mostró lo malo. Bueno, eso, a través de eso te lleva a formar un carácter. Y eso te lleva a aprender a depender de Dios, no en tus fuerzas. Cuando suceden las cosas, cuando viene una enfermedad, viene una tragedia, viene algo a nuestra vida, bueno, Dios está empleando eso para que tú aprendas a depender de Dios, para que te acerques más a Dios, para que te entregues a Dios. O sea, todo tiene un propósito, ¿sí? Aun cuando hay una pérdida familiar, cuando un familiar se va de esta tierra, se va de este mundo, bueno, también Dios nos está enseñando que todo tiene un principio y un fin. Pero el propósito es aprender que todas esas cosas nos ayuden a bien, como dice Romanos 8:28, ¿verdad? Que todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aún lo malo, sí, aún lo malo, sí. Aún también por eso hay que ser agradecidos con Dios. ¿Sí? Hoy que dentro de 7 días el mundo se va a volcar en festejos, el mundo se va a volcar en la celebración de la Navidad, ¿sí? La Navidad, el nacimiento de Cristo Jesús. Pero ¿será verdad que el mundo está agradecido con Cristo Jesús? ¿Será verdad que el mundo está agradeciéndole a Cristo? ¿O él ha pasado a segundo término, como lo hemos venido viendo a lo largo de algunas pláticas que hemos tenido, ¿sí? Él lo deja en segundo lugar. Sí, toda la mayoría de gente ha dejado a Cristo Jesús en segundo lugar. Porque muchos a lo mejor hoy no es la prioridad cómo agradecerle a Dios por la vida que nos ha prestado, cómo agradecerle a Cristo por todo lo que ha hecho, cómo agradar a Cristo Jesús. No están pensando la mayoría cómo vamos a agradar el 24 a Cristo Jesús. La mayoría está pensando en los regalos. Los papás están pensando en cómo suplir esas necesidades, cómo suplir la cena, cómo poner el árbol, ¿sí? Están pensando en los invitados, están pensando en qué van a estrenar ese día, qué ropa me pondré para verme mejor, ¿sí? ¿De qué manera vas a arreglar tu casa? ¿La vas a pintar? Porque a lo mejor va a ser ahí la reunión, le vas a poner adornos y eso a lo mejor te inquieta y eso a lo mejor quita tu atención en lo principal, que es darle toda la honra y la gloria a Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Qué pensarías tú? ¿Qué pensarías tú si tu cumpleaños se festejara de esa manera? Si en lugar de que te estuvieran preparando los regalos para ti, los estuvieran preparando para otro, ¿qué pensarías? ¿Estaría bien? Por eso nosotros escogemos un día, un domingo cada año para venir y darle gracias a Dios, porque es bueno con nosotros, porque nos ha guardado. Porque al final vemos la fidelidad de Dios en nuestra vida. Y no te digo que a lo mejor todo sea color de rosa en nuestra vida. Hay luchas, hay pruebas. Todos pasamos por eso, hermanos. Pero gracias a Dios queremos ser agradecidos con Dios porque Él nos ha dado todo. El Salmo 103 dice de esta manera: bendice, oh alma mía, al Señor, y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. O sea, todo mi ser, en otras palabras. Bendice al Señor, alma mía, y guárdate de
olvidar ninguno de sus beneficios. O sea, que mi alma no olvide ninguno de esos beneficios que ha hecho a lo largo de este año. Él es quien perdona todas tus maldades, quien sana todas tus dolencias, quien rescata de la muerte tu vida, el que te corona de misericordias y gracias, el que sacia con sus bienes tus deseos para que se renueve tu juventud como la del águila. Qué hermosas palabras del salmista David, porque él sabía que al único que hay que agradecerle es a Dios, ¿sí? Dice, y no te olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el único que ha perdonado la vida que antes llevábamos. Dice, no te olvides de todo lo que ha hecho en ti, ¿sí? Porque pues vemos con tristeza que a veces Dios es muy bueno con nosotros, pero nadie se atreve a darle las gracias. Pasamos de largo y sobre todo en estos tiempos tan llenos de activismo, en estos tiempos en los cuales estamos más preocupados por muchas cosas, menos por acercarnos a Dios y darle gracias. Y eso, pues eso es triste, ¿verdad? Eso es triste porque dice la palabra de Dios que Él es el único que ha rescatado nuestra vida. Y muchos de los que estamos aquí presentes podemos afirmar eso. Él fue el que rescató nuestra vida, ¿sí? Porque cuando a lo mejor no le buscabas, Él se interesa en tu vida. Cuando no le has buscado, Él te anda buscando. Y Él quiere darte favores, quiere extender su misericordia. Pero a veces tú no quieres. Él es el que ha saciado nuestra boca. Y la ha saciado de una manera maravillosa. De modo que tengamos fuerzas para alabarle, para darle gracias, ¿sí? Hay un ejemplo en la Biblia de cómo a veces la gente nada más en los problemas, en las luchas, se acuerda de Dios. Pero cuando están sanos, cuando están bien, no se atreven a darle gracias, ¿sí? Vamos a ver este ejemplo, Lucas 17. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Versículo 12. 11, perdón. Le vamos a dar lectura al versículo 11 hasta el 19. Y la palabra de Dios dice de esta manera: Caminando Jesús hacia Jerusalén, atravesaba las provincias de Samaria y de Galilea, y estando para entrar en una población, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon a lo lejos, y levantaron la voz diciendo: Jesús, nuestro Maestro, ten lástima de nosotros. Luego que Jesús los vio y les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes, y cuando iban, quedaron curados. Uno de ellos, apenas echó de ver que estaba limpio, volvió atrás glorificando a Dios a grandes voces, y postrándose a los pies de Jesús, pecho por tierra, dándole gracias, y ese era un samaritano. Jesús le dijo entonces: Pues ¿qué no son 10 los curados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviese a dar a Dios la gloria, sino este extranjero? Después le dijo: Levántate, vete, que tu fe te ha salvado. Fíjate qué maravilloso.
es esto. Por un lado, pues Jesús, siempre que entraba a las ciudades, buscaba cómo hacerle bien a las personas, a la gente. Y en esta ocasión, dice que iba entrando a esta ciudad, iba entrando a esta población, y le salen al encuentro 10 personas, 10 enfermos, 10 leprosos, los cuales en aquel tiempo no podían convivir con la gente, ¿sí? No podían convivir con la gente porque eran leprosos. Entonces tenían que hablar a voces, a gritos, a Jesús. Y dice que se pararon a lo lejos. Si tú ves bien la escritura, dice que se pararon a lo lejos, no de cerca, se pararon a lo lejos. ¿Por qué? Porque tenían prohibido acercarse a la gente estos hombres. La lepra, símbolo del pecado hoy en día, ¿sí? O sea que estos estaban en pecado, estos habían pecado, ¿sí? Y estaban enfermos. Y cuando levantan la voz, le dicen a Jesús: ten lástima de nosotros. Fíjate qué actitud tenían estos enfermos. Era tanta su necesidad que se humillaron a sí mismos. Porque hoy en día algo que le ofende al ser humano es que le tengas lástima, ¿o no? Es una de las cosas más difíciles para la persona aceptar que está produciendo lástima en otra persona. Y ellos le dijeron: ten lástima de nosotros, ¿sí? Jesús no se paró, Jesús no los agarró y les dijo: vénganse, los voy a ungir con aceite y voy a orar por ustedes. No hizo todo un show para poder sanar a estos enfermos, ¿sí? ¿Por qué? Porque veía su necesidad, vio su necesidad de estas personas, y él únicamente los vio y les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Sí. ¿Por qué a los sacerdotes? ¿Alguien pudiera decirme algo? ¿Por qué los mandaba a los sacerdotes? ¿Por qué les dice vayan? No les dijo: sean sanos en el nombre del Padre, sean sanos en mi nombre, ¿no? O yo te declaro sano, o yo ato tu lepra. No dijo eso. Él les dijo: vayan con los sacerdotes. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? O alguien que pudiera orientarnos, ¿por qué Jesús les dijo: vayan con los sacerdotes? Los sacerdotes tenían la autoridad de decir si esta enfermedad era incurable o no. Como dice la hermana, les daban 7 días, váyanse, y en 7 días regresen a verlos. Eran los únicos que podían tomar una decisión acerca de esta enfermedad, ¿sí? Entonces, dice el Señor Jesús que cuando apenas iban, todos quedaron curados, todos quedaron sanados. ¿Cómo? Pues ni ellos mismos supieron. Solo el Señor Jesús, que los miró con lástima, que los miró con su misericordia, ¿sí? Pero dice que todos iban ya a lo mejor a buscar a los sacerdotes, pero se dieron cuenta. Uno de ellos se da cuenta, ¿sí? Y no se regresó caminando, dice que se echó a correr, ¿sí? Cuando se da cuenta que estaba limpio, se dio cuenta de que la enfermedad se había ido, de que la lepra había desaparecido. Y dice que volvió a darle gracias a Dios. ¿Y sabes qué?
esta persona ni era judío, era un samaritano. ¿Sí? Y en ese tiempo los samaritanos y los judíos no podían convivir. Bueno, no le importó, lo que le importó era querer darle gracias a Dios, decirle gracias. No sé cómo lo hiciste, pero ya lo hiciste en mi vida. ¿Sí? ¿Y cuántas personas hemos visto las maravillas que Dios ha hecho en nosotros? ¿Cuántas personas hemos recibido el favor de Dios? Y muchos no hemos tenido la actitud de este que volvió y que no era judío. Él sí fue agradecido con Dios. Y fíjate la manera en que lo hizo. Y postrándose a los pies de Jesús, pecho por tierra, dice. O sea, se inclinó hasta la tierra, ¿sí? Dándole gracias. Y este era un samaritano. Entonces Jesús pregunta, ¿no eran 10 los curados? ¿No eran 10 los que fueron sanados? ¿Dónde están los otros 9? Hoy, pues podemos mirar que a lo mejor muchos han recibido el favor de Dios y no todos son agradecidos. ¿Sí? No ha habido, decía el Señor Jesús, no ha habido quien volviese a dar a Dios la gloria, sino este extranjero. Y lo más maravilloso es la respuesta que Jesús le da. Le dijo, levántate, vete, que tu fe te ha salvado. Eso es lo que buscaba él. Eso es lo que él estaba buscando, o estaba simplemente buscando una sanidad en su cuerpo. ¿Por qué Dios le dice, tu fe te ha salvado? Porque siempre Dios va a escoger lo mejor para tu vida. Dios no te da únicamente lo que estás pidiendo, muchas veces te da hasta de más, o nos ha dado de más a cada uno. ¿Sí? Y ese fue el caso de este samaritano. Él quería una sanidad para su cuerpo y fue salvada su alma. Porque Jesús le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Sí. Así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios de bueno con cada uno. Sí. No nos da lo que necesitamos, nos da más de lo que queremos, siempre y cuando aprendamos a conocer a ese gran Dios que tenemos. Pero ¿qué pasa con la gente? Muchas personas hoy piensan que todo es coincidencia, todo lo que me pasa, todo lo que viene a mi vida es coincidencia. Si me enfermo es porque me he descuidado, porque no he comido bien, porque no me cuido. Pero si estoy sano, es todo lo contrario, es porque me cuido, es porque yo sí me atiendo, yo sí me quiero. Decimos algunos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios no deja nada sin que encontremos una respuesta adecuada en la palabra. La palabra de Dios siempre nos aclara las dudas, siempre nos aclara todo eso que a veces no alcanzamos a entender, que a veces viene a nuestra mente pues a lo mejor a perturbarnos. ¿Por qué estará pasando esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué a lo mejor viene a mi vida esto? Y fíjate lo que dice la palabra de Dios, Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3, versículo 37. Sí. Lamentaciones 3:37 dice así: ¿quién es aquel que ha dicho que se hace alguna cosa
sin que el Señor lo ordene. ¿Sí? ¿Quién es aquel que pensará que las cosas que están pasando no vienen de parte de Dios? 38. ¿No vienen acaso de orden del Señor los males y los bienes? Pues ¿por qué se ha de quejar nunca hombre viviente del castigo de sus pecados? ¿Sí? Fíjate, la gente luego dice, ¿por qué me sucede a mí esto? ¿Por qué me pasa a mí esto? La palabra dice, ¿sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Te sucedió algo que no pasó? ¿Te sucede algo que el Señor no permitió? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno también? Pero a veces nosotros nos cuestionamos o cuestionamos a Dios, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Sí? Pero cuando se pone a analizar su vida que lleva delante de Dios, fíjate lo que dice el versículo 39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Laméntese el hombre en qué? En su pecado, en su vida que lleva delante de Dios. Considera cómo estás viviendo delante de Dios, porque al final de cuentas, todo lo que hagamos en esta tierra trae consecuencias, para bien o para mal. Todo lo que haces, un día Dios te va a pedir cuentas de todo eso que has hecho. Por eso nosotros una vez al año le dedicamos un día para darle gracias. Claro, yo creo que la mayoría diario le damos gracias a Dios, ¿verdad? Gracias porque me puedo levantar de mi cama, pero también gracias a la hora de acostarme. Pero hoy es muy especial esta reunión. ¿Por qué? Porque el propósito es darle gracias a Dios, porque fue muy bueno con nosotros, ¿sí? Y aunque el mundo está celebrando algo diferente, ¿sí? Que a ti no te turbe, o que no estés pensando cómo vas a celebrar el nacimiento de Cristo Jesús dentro de 7 días. ¿Cómo lo vas a hacer? Porque la idea no es decirte, no es que si celebras el 25 estás mal, el 24, porque además ni Cristo Jesús nació el 24. No, esa no es la idea, no es hacerte ver que a lo mejor eso no tiene mucha relevancia. ¿Sí? No tiene mucha relevancia si pones un árbol o no lo pones, o si das regalos, o qué vas a hacer de cena. No, lo más importante es que hoy vengas con el propósito de darle gracias a Dios en tu corazón, de darle a Jesús toda la honra y la gloria, toda la gratitud que traes dentro. Porque déjame decirte algo, Jesús sí nació en este mundo, sí vino a este mundo, porque de eso no hay duda, hermanos. No hay duda de que Cristo Jesús sí existió. Pero ya está en tu vida. ¿Ya lo tienes en tu vida? ¿Te has preguntado por qué Jesús vino a este mundo? ¿Te has cuestionado algún día, por qué Jesús vino? O lo más importante, ¿por qué Dios mató a su propio hijo? ¿Para qué? ¿Te has preguntado eso? ¿Te has cuestionado eso? A grandes rasgos, déjame decirte por qué Jesús vino al mundo. Juan capítulo 3, versículo 16. El texto más conocido en el mundo. El texto más conocido de la Biblia en el mundo entero. ¿Sí? Pero que a veces no entiende la gente. Pero que a veces no le damos la importancia que este texto trae. Que este pasaje que Dios nos deja en las Escrituras
no le damos la importancia que requiere. ¿Por qué Jesús vendría a este mundo? Y más importante, ¿por qué Dios, el Padre de Cristo Jesús, por qué lo mató? Sí. Bueno, la palabra de Dios, versículo 16 dice: amó tanto Dios al mundo que no paró hasta dar a su Hijo unigénito, a fin de que todos los que creen en Él no perezcan, sino que vivan vida eterna. ¿Te das cuenta? Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que ha dado a su Hijo unigénito. No tenía otro hijo, era lo único que tenía. Sí. Pero ¿por qué vino a este mundo y por qué murió? ¿Cuál era el propósito? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, dice. Para todo aquel que cree, sí, que vivan una vida eterna, dice la palabra de Dios. Sí. Y el propósito que Dios tenía, fíjate el versículo 17, pues no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que por su medio el mundo se salve. ¿Sí? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y ahí dentro de ese mundo, tú que no conoces a Dios, tú que no has recibido a Cristo Jesús, estabas incluido. ¿Sí? ¿Crees que es difícil entender que Cristo Jesús murió por ti? Para ti, joven, para ti, señorita, para ti, adulto. Cristo Jesús vino con ese propósito. Pero muchos dicen, no, es que yo no voy con ustedes porque ustedes juzgan, porque ustedes condenan, porque ustedes prohíben esto. No, fíjate que no. Fíjate lo que dice la Escritura. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Sí? Pero el texto que veíamos, el 16, dice que para que todos aquellos que en Él creen, que dice, no se pierdan. ¿Quiénes van a condenar entonces? Tus acciones, tu vida que llevas, tu pecado. Ese es el que te puede separar de Dios. Porque nosotros no tenemos autoridad para condenar a nadie, ni Jesús vino a condenar al mundo, vino a salvarlo. Versículo 18. Quien cree en Él no es juzgado, pero quien no cree ya tiene hecha la condena por lo mismo que no cree en el nombre del Hijo del unigénito de Dios. ¿Sí? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué es lo que te puede llevar a la perdición? La incredulidad que tienes. La incredulidad que no pones atención a la palabra, ¿sí? Porque el creer, pues es ese que te lleva a actuar. ¿A actuar cómo? A obedecer su palabra, ¿sí? Porque el libro de Santiago dice que hasta los demonios creen. Nada más que ellos tienen temor. Y mucha gente ya no tiene temor hoy en día. Pecan abiertamente. ¿Sí? O sea, lo que se necesita es tener una fe puesta en el autor y consumador de la fe. No es una fe parcial, sino una fe consciente de que Cristo murió por tu salvación. El costo que pagó Jesús fue su sangre por tu alma. Pero ¿por qué la gente no quiere creer? ¿Por qué la gente no cree? 19. Este juicio de condenación consiste en que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, por cuanto sus obras eran malas. Pues quien obra mal
aborrece la luz y no se arrima a ella, para que no sean reprendidas sus obras. Al contrario, quien obra según la verdad, le inspira, se arrima a la luz, a fin de que sus obras se vean como que han sido hechas según Dios. ¿Sí? Sí, esa es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. ¿A qué obras se estará refiriendo el discípulo Juan? ¿A qué obras? El apóstol Juan, ¿a qué obras se está dirigiendo con estas palabras? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas. El 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras, nuevamente, no sean reprendidas. ¿Sí? Sus obras. ¿Por qué la gente no quiere creer? Pues porque sus obras no son agradables a Dios. Y tarde o temprano van a estar delante de Dios. ¿Cómo son tus obras? ¿Buenas o malas? No, es que yo soy buena persona, yo no me meto con nadie. ¿Sí? Fíjate, cuando Dios habla de obras, ¿a qué se está refiriendo? Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. ¿Sí? Esas obras que Dios condena, esas obras que te pueden perder, ¿sí? Que te pueden llevar a la perdición. Fíjate cuáles son, para que no digamos después, es que yo no lo sabía. Fíjate, versículo 19, dice, manifiestas son las obras de la carne, ¿sí? Las cuales son adulterio, fornicación, deshonestidad, lujuria, culto de ídolos, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, enojos, riñas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, embriagueces, glotonerías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya he dicho, que los que tales cosas hacen no alcanzarán el reino de Dios. No difiere mucho esta versión, que es la versión católica, de la versión que nosotros usamos. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y cosas semejantes. Ah, no, pero es que a lo mejor el cigarrito no viene ahí, pero está diciendo cosas semejantes, cosas que ofenden a Dios. Sí. Ahí lo está diciendo la palabra. Yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo la palabra. Esas son las obras por las cuales la gente luego no quiere volverse a Dios. La gente no quiere entender que estas obras van a traer una consecuencia. Fíjate lo que dice al final del versículo 21. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, que no heredarán el reino de Dios. ¿Quién es el que te va a juzgar? Tus obras, tus acciones, ¿sí? Tu vida que llevas. No es Dios, no es el hermano, no es la hermana, no es el predicador, es Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Te das cuenta por qué? ¿Cuál fue el propósito de Dios al morir por ti? Para limpiar tu vida.
para quitar todas estas obras que estaban estorbando delante de Dios. Y yo te lo digo con uso de razón, porque nosotros no éramos mejor que ninguno de ustedes, éramos a lo mejor peor. Pero Dios tuvo misericordia, y a lo mejor del borracho, del adúltero, de aquel enojón, de aquella persona que era, hoy soy lo que soy gracias a Dios. Porque Dios tuvo misericordia. Y si la tuvo conmigo o con varios hermanos que aquí están presentes, la puede tener contigo también. ¿Qué pide? Que le creas a Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. No sé si por el que está a tu lado, no sé por si está atrás o está enfrente, pero por ti sí murió. Y yo lo puedo decir sin temor. No sé si murió por ti, por mí sí murió. Y lo creo. Y se entregó en la cruz y derramó su sangre, y ese fue el precio que tuvo que pagar para darme oportunidad de hoy estar en este lugar, alabando y bendiciendo el nombre de Dios. No hay paso. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Jesús dio su vida? Por ti. Pero necesitas meditarlo, necesitas razonarlo, necesitas creer que Jesús ha dado su vida para que tú tengas una oportunidad. Creer que Jesús vino a este mundo y que te puede perdonar, así como lo hizo con cada uno de nosotros. Sí. Y hoy es el día en que Dios puede cambiar tu vida. Hoy es el día en que tú le puedes decir: Señor, creo que tú moriste por mí. Hoy es el día en que le puedes agradecer toda la obra que ha hecho por ti. Olvídate de los demás, olvídate de los que están a tu lado. Tú ve con Jesús y dile: gracias. Gracias, porque si no hubieras venido, no estuviera yo aquí. Gracias porque si no hubiese muerto tú por mí, yo no tuviera la oportunidad de estar hoy aquí. Entonces, Jesús sí vino a este mundo, no como el mundo lo ve hoy en día, sino como la palabra nos dice a qué vino y por qué vino. Y vino por ti, para darte esa oportunidad. Bueno, pues hoy queremos agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros y sobre todo por permitirnos conocerlo. Hoy queremos agradecerle a Dios. Y para esto, ya te decía al principio, vamos a darle gracias a Dios en ese orden, no como a lo mejor estamos acostumbrados en otros lugares, a que todos hablamos y nadie entiende, sino que cuando una persona levanta la voz, el otro se calla y escucha para agradecerle a Dios. ¿Sí? Para que podamos todos por lo menos decir un amén, o por lo menos alegrarnos si alguien le dice hoy en día, hoy, gracias Dios porque moriste por mí. Si hoy le reconoce a Cristo como su Salvador y se arrepiente y se vuelve a Él con toda su mente y con todo su corazón. ¿Sí? Bueno, pues yo te invito a que ahí en tu lugar, ¿sí? Empecemos a darle gracias a Dios. Empecemos a decirle: gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho. ¿Sí? Y así sucesivamente van a ir levantando la voz los hermanos, van a ir levantando las personas que quieran hacerlo en ese orden. ¿Sí? No sé cuánto tiempo nos tardemos, hermano, pero sí considera que si somos, ¿qué te gusta? 35, 40 personas o más, pues consideres que a lo mejor en 1 minuto, máximo 2, le agradezcas a Dios lo que Dios ha hecho por ti.
Sí. Y daremos por terminada la reunión cuando pues se quede en silencio, cuando ya nadie tenga que agradecer algo a Dios. Sí, entonces lo vamos a hacer en ese orden, hermanos, lo vamos a hacer en ese orden, y pues que Dios dé la libertad, sí, para que tú puedas expresar lo que sientes. Demos gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Gracias, amado Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque a través de ella, Dios, puedo entender, Señor, que un día sí veniste a este mundo, Señor. Padre, pero veniste con un propósito, Señor, a buscar y a salvar lo que se había perdido, y entre esos perdidos era yo, Señor. Pero gracias te doy hoy, Señor, porque me has rescatado, Señor, me has hecho tu hijo, y aquí hay muchos que has rescatado tú, Señor, y hoy queremos darte gracias por ello, Señor. Gracias, amado Padre, gracias por todo lo que haces y por todo lo que harás, Padre. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos, Señor, que a lo largo de este año hemos caminado en este lugar, Señor. Nos hemos congregado, Señor, y pues, Padre, te doy muchas gracias por su vida, Señor. Padre, muchas gracias por ello, Señor. Gracias te doy también, Señor, por las personas nuevas que has traído, Señor. Padre, que has traído hoy y que trajiste a lo largo de este año, Señor, por aquellos hermanos, Padre, que tomaron la decisión, Señor, de entregar su vida a ti, Señor. Gracias, amado Padre, porque tu misericordia ha sido palpable en este lugar, Señor. Porque, amado Dios, hemos podido ver que tú añadiste los que iban a ser salvos, Señor, y vas a seguir haciéndolo, Señor. Gracias te doy, Padre, por la vida de Orlando, de Monse, Señor, de Héctor, Padre, que este año, Señor, tú lo trajiste a este lugar, Señor, Padre, para hacer una bendición, Señor, en medio de nosotros, a cada uno de ellos, Dios. Muchas gracias, Padre. Gracias, Jesús, por lo que has hecho en sus vidas, Padre. Gracias, Padre, porque a través de la vida de la señora Lourdes, Señor, hemos podido ver, Señor, tu misericordia, Padre, porque después de 8 quimioterapias, Señor, hoy está aquí en medio de nosotros, Señor, dándote la honra y la gloria a ti, Señor. Gracias por la vida de su esposo, don Juan, Señor. Muchas gracias, Dios, por la vida de su hermana, Señor. Gracias, amado Dios, Padre, porque a través de ello nos muestras, Señor, tu amor, Señor. Nos muestras tu misericordia, Señor. Muchas gracias, Dios. Gracias también por la mamá de Monse, Señor. Muchas gracias, Dios. Revélate a sus vidas, Padre, a sus vidas de cada uno de ellos, Señor, y puedan, Padre, en un tiempo no muy lejano, Señor, poder ser también tus hijas, tus hijos, Padre. Amado Dios, y si hoy deciden entregar su vida, Señor, que seas tú el que los guíe, el que los conduzca, Señor, a esa fe, Señor, a esa confianza de que tú has muerto por ellos también, Señor. Muchas gracias, Padre, por cada uno, Señor. De veras quisiéramos nombrar a todos, amado Dios, pero pues, amado Dios, tú los conoces, a cada uno de ellos, a mis hermanos que hoy se encuentran aquí, Señor. Te damos muchas gracias, Dios.